ansiedad, esa sensación que me impide la tranquilidad, la serenidad, la paz, la búsqueda de cuestiones, soluciones. ¿Qué es la ansiedad? Eh, ¿qué, qué tipo es normal? ¿Hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde está mal? ¿Necesito ayuda con esto? ¿Podré tener tranquilidad, felicidad en algún momento? Todo eso y más en este episodio de Desatando Mentes. Así es, desatando todos los traumas, telarañas y cosas que ya no nos sirven. Así es, soy César Guerrero. Bien, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Nuestro episodio anterior estuvimos hablando acerca de la depresión. Esta vamos a hacer una especie de continuación, más o menos con el mismo formato. No sé si más largo, si más corto, ya veremos. Pero bueno, entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad tiene múltiples definiciones, pero yo creo que la más entretenida, divertida y que mejor engloba las cosas es: la ansiedad es exceso de futuro. La depresión, por ende, sería exceso de pasado, pero la ansiedad es exceso de futuro. El exceso de las preocupaciones por las cosas que pueden o no pueden, la mayoría de las veces no, pasar. La mayoría de las cosas, pensamientos, planeaciones, problemas, dificultades, que si hablo con fulanita, que si le expreso lo que siento, que si me van a ascender, que si me van a correr, que si voy a ser capaz de resolver esto o no. Todo ese tipo de pensamientos son exceso de futuro. Y por ende, cuando están desmedidos, nos llevan hacia el futuro incierto. Y el futuro incierto luego se puede transformar en ansiedad. Vamos a, igual que con lo que hicimos con la depresión, vamos a primero especificar. Sí, vamos a especificar, vamos a aterrizar, porque la ansiedad es otro término que, igual como la depresión, igual como muchos otros trastornos psicológicos o diagnósticos, han sido utilizados hasta el cansancio, hasta ser normalizados, lo cual no debería de haber pasado. ¿Qué es la ansiedad? Según DCMs, del 1 al 5, que es actual, la ansiedad es, para primero definirla o especificarla, es la incertidumbre, la planeación, lo incierto, la preocupación en exceso. ¿Cómo es en exceso? Vamos a aterrizar esto un poquito. Cada indicador que aparece en cualquier tipo de diagnóstico depende de que se cumplan la mayoría de los indicadores durante la mayor parte de un día, por varios días consecutivos o por varios días de la semana, por al menos un mes, 2 meses, 3 meses, con cierto grado de intensidad o afectación para que pueda constituirse el diagnóstico tal cual. Por ende, la gran mayoría, muchísimas personas, sobre todo pacientes que ha atendido, no cumplen esos requisitos y ya vienen diagnosticados, sea diagnóstico por parte de un médico o de algún especialista en medicina, o por un psiquiatra o por otro terapeuta, o en otras ocasiones por el jefe que no tiene nada de psicología, o por el maestro de la escuela o maestra de la escuela, o por conocidos. Pero estos no son diagnósticos apropiados y profesionales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. ¿Qué sucede entonces? Vamos a hablar de cuáles son los requerimientos, requisitos de la ansiedad. El exceso de preocupación por algo que puede o no suceder. Vienen acompañados de pensamientos intrusivos, rumiantes, que en este caso son los pensamientos insistentes, constantes, que aparentemente no son fáciles de frenar. Sí se pueden, pero no son fáciles. Eh, Estos nos sobresaturan el pensamiento, por ende nos frenan, nos detienen, nos impiden llevar a cabo otras cuestiones, lo cual la ansiedad en un
campo en un área particular nos lleva a la procrastinación en otras cuestiones, dejamos otros pendientes, rezagamos, dejamos y se siguen acumulando problemas, otras situaciones, lo cual nos termina generando más ansiedad. Esto es uno de los indicadores. En el caso de los pensamientos recurrentes, insistentes. Luego tenemos también la cuestión de los síntomas fisiológicos, que sería la alteración cardíaca, llámese taquicardia, llámese hipertensión. En algunos casos he visto hipotensión, pero eh, es más curioso ver la hipotensión que en un caso de ansiedad. Palpitaciones aceleradas, arritmias, sudoración de las manos, de las axilas, de la cara, un exceso de sudoración. Ojo que no todas las personas con exceso de sudoración tiene que ver por una cuestión de ansiedad. Vamos a ser muy claros con eso. Pero cuando hay un diagnóstico de ansiedad adecuado, muy probablemente la parte de la sudoración o la descomposición del termostato corporal, llámese exceso de frío o exceso de calor, de sensación, no necesariamente que te suba o baje la temperatura, pero esa sensación de exceso de calor o de frío también puede estar añadida como indicador dentro de la ansiedad. Temblores, en algunos casos desmayos, dolores de cabeza, dolores musculares por el exceso de estrés, presión, preocupación. Todos estos son indicadores de la ansiedad. La ansiedad también tiene su lado positivo. Así es. Porque ansiedad también es cuando te dijeron que probablemente vas a tener un ascenso y te van a dar respuesta próximamente. Y te quedas pensando, uy, estaría bien padre, y ojalá que sí, que me den el ascenso, porque voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Seguimos con el exceso de futuro, ¿eh? Haciendo todos los planes antes de que ocurra, que si no ocurre. Pero esa ansiedad, esa emoción, excitación por eh, algo bueno que va a ocurrir, también es ansiedad, pero no es una ansiedad que por lo general se perciba como negativa. O ese mariposeo que se siente en el estómago cuando agarras de la mano a esa persona amada por primera vez, o cuando le das ese primer beso romántico a Pachachón. Eso también es ansiedad, pero no es una ansiedad patológica negativa. También te sudan las manos, también te llenas de nervios. Y si me dice que sí, y si me dice que no, piénsalo dos veces, tal vez te convenga que me diga que no. Canción de Arjona, no me hagas caso. Eh, Volvemos, esto es ansiedad. Esto también es ansiedad. La incertidumbre de si te fue bien en el examen o no, eso es ansiedad. El que te estés matando una noche antes estudiando para ese examen, eso es ansiedad también, pero no necesariamente en el grado patológico. La ansiedad también funciona como un motivador, como un motor que te impulsa cuando deseas crecer en algo, cuando quieres empezar un nuevo curso, un nuevo taller, cuando quieres buscar una capacitación para buscar un ascenso, declararte con esa persona que tanto te gusta o que tanto quieres. Eso también es ansiedad, pero no patológica. ¿Cuándo se convierte la ansiedad en una ansiedad patológica? Cuando te impide o te frena de hacer otras cosas. Cuando por prestarle más atención a los problemas que tienes, por ejemplo, en el trabajo, le prestas tanta atención a un problema específico en el trabajo que no descansas bien porque te la pasas pensando toda la noche en cómo resolverlo y como quiera no lo resuelves. Mejor duérmete. Cuando dejas de hacer actividades como hacer ejercicio, si te gusta hacer ejercicio, como dibujar, como tocar música, cantar o lo que quieras, algún hobby que hayas tenido y se frena
de tanta preocupación que tienes. Cuando te empiezas a volver reacio, hosco, agresivo, a estar a la defensiva, porque cada persona que trate de hablarte para cualquier cosa, aunque sea algo inocente o importante, o aunque la persona te diga un te quiero, y reaccionas de una manera defensiva, incluso agresiva, ofensiva, no, 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 ahorita no tengo tiempo para eso, tengo que resolver esto. Ahí ya estamos hablando de que el problema que traes no se está resolviendo y la idea rumiante y el pensamiento o el exceso de planeación ya está agotándote al punto de que ya no puedes lidiar con las cosas normales o las cotidianas. Ahora, seamos honestos, sobre todo en cuestiones de trabajo. En la escuela ahorita doy su ejemplo particular, pero en el trabajo. Todos los trabajos tienen temporadas donde saturan de trabajo, saturan de responsabilidad. Esas temporadas son cortas y se quedan más o menos en su tiempo y luego ya continúas nuevamente en la normalidad. Son temporadas simplemente. Ahí ya no sería un diagnóstico de ansiedad, sería una ansiedad que llega por la temporada alta en el trabajo. Pero hay trabajos de ambientes muy tóxicos donde esa temporada alta nunca disminuye, que eso nos puede llevar al burnout. Pero si es momentáneo, temporal, y ya estamos prediciendo que va a suceder en las mismas fechas, más o menos, y el resto del año andamos bien, andamos tranquilos, no podemos diagnosticar una ansiedad. Tenemos un momento de ansiedad o una temporada donde se genera más estrés, más demanda y por ende pues va a traer un poco más de ansiedad. Pero es la diferencia entre es temporal o mucho. Por ejemplo, en la escuela. Mientras estás en las clases normales y lo que quieras, pues no hay mucha bronca. Nada más se acercan los tiempos de exámenes, ¡boom! Es ansiedad. No es un diagnóstico tal cual de ansiedad, es la ansiedad normal que viene por la cuestión de los exámenes. Entonces ahí ya estamos diferenciando un poquito en cuanto a esa temporalidad. Hay veces donde sí, por este momento, por este tiempo está ocurriendo esto. Te despiden de un trabajo y te causa ansiedad porque tienes que estar pensando en dónde vas a conseguir trabajo, en dónde vas a buscar y qué tienes que hacer. Sí, es una ansiedad, pero una vez que consigues un trabajo, esa ansiedad ya debió de desaparecer. Si luego la quieres traspasar a un, es que soy nuevo en el trabajo y no sé nada de aquí y cómo le voy a hacer y que no sé qué. Ah, bueno, entonces ya estamos hablando de que traes una tendencia a facilitar que la parte ansiosa aparezca. ¿Sí? No toda la ansiedad es mala. No todos los momentos ansiosos duran mucho tiempo. Cuando llega a un estado de gravedad, la ansiedad, como dije hace un momento, empieza a producir trastornos fisiológicos, dolores musculares, cefaleas, migrañas o incluso, como muchas personas podrán identificarlo en este momento, colitis, gastritis, colitis nerviosa, que yo no sé de qué se pone nerviosa la colita, pero así se le llama. Eh, Vamos, la gastritis y la colitis abundan. Pero ojo, no todas las personas que tienen gastritis y colitis es por ansiedad. Algunos es por cuestión de la alimentación o del ritmo de vida. Pero no necesariamente que tenga una persona colitis o colitis nerviosa, no necesariamente va a implicar que es por ansiedad. Pero la ansiedad puede conllevar a gastritis, al incremento o aparición de la gastritis colitis o de trastornos digestivos, reflujos y cosas por el estilo. Llega a haber otras enfermedades ya más graves que problemas cardíacos, que no solamente en la cuestión digestiva, problemas cardíacos, problemas respiratorios, hiperventilaciones, porque la ansiedad en sí, esa sensación de excitación,
Y vaya, no estoy hablando en el sentido sexual, ese sentido de excitación, de sobreestimulación del sistema, es una parte de la reacción biológica natural de escape o huida ante una sensación de peligro o riesgo, lo cual libera algo de adrenalina para poder lidiar con eso, ya sea o para defendernos o para poder escapar. Pero cuando ya dura mucho tiempo y el cuerpo se empieza a acostumbrar a esa parte de excitación, ya empieza a cargarle cuentas al cuerpo. Piénsalo de esta forma, cualquier máquina que tú tengas, incluso tu coche, si lo tratas de forzar más allá de la capacidad para la que está destinada, se truena la máquina. ¿Qué crees que le va a pasar a tu cuerpo? Lo mismo. Cualquier problema o cualquier situación, cuando excede la capacidad de su elemento o máquina, va a tronar. La cuestión es, cada persona tiene una capacidad distinta para lidiar distinto con diferentes cosas. Entonces aquí estamos hablando que la ansiedad no toda es mala, pero cómo podemos cuidarnos de ella. Ahora, desde que apareció la última pandemia, que el COVID, vaya que llovieron casos de ansiedad, pero tuve que aprender muy rápido a hacer las preguntas a todos los casos y a todas las personas que llegaron conmigo por cuestión de ansiedad. Una de las preguntas que empecé a hacer al inicio de la sesión es ¿tú te sentías así antes de la pandemia o apareció después de la pandemia? Y la gran mayoría en esa temporada fue a partir de la pandemia. Y claro que va a tener ansiedad la población. Estamos hablando de una pandemia que te cambia completamente la estructura del modus operandi de vida. Ya no vamos a trabajar, ya no podemos socializar, ya no podemos salir, tenemos que andar con un cubrebocas, con mascarillas, con desinfectante, y aún así escuchamos noticias de personas que se cuidaron hasta la muerte y como quiera les dio COVID. Pues claro que va a estar el pánico. Si en esa temporada yo de repente me pegué un susto tremendo porque pasa el camión de la basura con la bocina y un audio a todo volumen, cuidado, estás en peligro, el COVID está entonces. Claro que una persona, y sobre todo modorra que apenas está despertando, claro que va a estar vulnerable ante ese tipo de noticias. Claro que se iban a detonar un montón de síntomas y un montón de problemas, pero ahí ya no es que la persona tenga la tendencia o la predisposición a la ansiedad. Ahí ya fue un elemento completamente externo. No toda la ansiedad es parte interna, pero ¿qué tipo de personas son más propensas a padecer ansiedad? Y aquí tenemos una pequeña colección. Personas muy perfeccionistas. Ojo, no es malo que seamos perfeccionistas en alguna que otra cosa, pero cuando no podemos sentir placer porque algo salió bien, porque siempre le encontramos un pero o algo que pueda estar mal, entonces ahí estoy hablando del tipo de perfeccionismo generador de ansiedad. La persona que es fan del control y tratar de ejercer control sobre todos los aspectos de su persona, sobre los aspectos de otra persona. Y en este caso me voy con muchos empresarios, con muchos directores, gerentes, y no solamente eso, pero es muy común verlo en esos casos, la fantasía del yo tengo el control sobre mis empleados, sobre mi familia, sobre mí mismo, sobre... No, no lo tienes. Podemos tener el control sobre alguna que otra cosa y está medio limitado ese control. Pero cuando el pensamiento es que tienes la capacidad de controlar todo lo que está a tu alrededor, cuidado porque ese es un pensamiento generador de ansiedad.
¿Por qué va a generar ansiedad? Por la frustración cada vez que te des cuenta y que veas que no está jalando y nada más estás poniendo y poniendo y poniendo y poniendo, tratando de ejercer más control con tal de que funcione. Nada más te estás agotando y te estás frustrando cuando no lo consigues. Eso es lo que termina generando la ansiedad. Y en el caso del perfeccionismo, es como nunca hay un estado de descanso, porque siempre puede haber algo mejor, siempre hay algo más que hacer, algo más que aprender, otro problema nuevo que vaya a surgir, pues no tienes un descanso. Y si no tienes un descanso, va a empezar a generar los pensamientos y las sensaciones de ansiedad. ¿Qué otro tipo de persona puede fácilmente generar ansiedad? Aquellas personas que se preocupan hasta por lo que no les corresponde. Es que mi vecino, no, fíjate que le está yendo muy mal en el trabajo y pobrecito y que no sé qué. ¿Y a ti qué? Vaya, una cosa es la empatía. Otra cosa es que tú estés sufriendo por lo que le está pasando a la otra persona, sobre todo si no la conoces. Es más factible o más común que, oye, tu ser querido, tu ser amado, le está pasando algo problemático y a ti te afecta, ok, pero ¿a ti te corresponde arreglarlo? No, porque no te está pasando a ti. ¿Le puedes ayudar? Sí, pero tú no le resuelves, tú le ayudas. Entonces, con esto estamos acomodando qué tipo de personas les puede causar ansiedad, porque este tipo de personas también significa que prenden las noticias y ya se les arruinó todo el día porque ya vieron todas las tragedias que están pasando en el mundo, aun y cuando no sea en su región, aun y cuando no sean a conocidos de la persona. Porque ya se cargaron y ya tomaron todo lo que está pasando a su alrededor. Todo este tipo de situaciones causan y generan ansiedad. Entonces, la cuestión es ¿puedo ser feliz? ¿Puedo volver a tener tranquilidad? Sí, sí se puede. ¿Necesito ayuda? A veces. Hay personas, y las he conocido, tanto en pacientes como en conocidos aparte, que han tenido un diagnóstico adecuado, apropiado, bien hecho de ansiedad y con sus propios recursos ya los traían muy, muy fresquecitos, muy en el consciente y pudieron resolver eso. Perfecto. Los demás que somos mortales y que a veces pues nos atoramos o nos estancamos, no porque queramos, no por masoquismo, porque a veces simplemente no percibimos la respuesta o el cómo podemos salir, entonces ahí sí necesito ayuda. Si a ti te pasa así, busca ayuda. Si la ayuda que te están brindando ya te es efectiva, te está ayudando, síguele. Es que yo lo que quiero es que ya no tener ansiedad y que desaparezca para siempre. Te acabo de decir que la ansiedad es, hay rangos de ansiedad que son normales. No, no va a desaparecer por completo. Y que va a haber temporadas donde la ansiedad se va a elevar porque es por la situación que está ocurriendo. Sigue su proceso y saldrás adelante. Trata de detenerlo, trata de frenarlo, trata de controlarlo, trata de perfeccionarlo y te vas a atorar más. ¿Puedes ser tranquilo y feliz? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Necesito ayuda en esos casos? Sí. ¿Te la puedo dar yo? Sí, pero hay muchos otros profesionales también. Yo sí, claro, me promociono yo, en mi terapia, mis cursos, podcast, lo que quieras. Sí, me puedo promocionar yo, pero seamos honestos, no puedo atender a todas las personas del planeta. Hay otros profesionales que son bastante capaces. ¿Cómo identificar si son capaces o no? Tan simple y tan sencillo. ¿Te está ayudando lo que te está diciendo? ¿Te está ayudando lo que está haciendo? Sí, síguele. ¿No te está ayudando o te está perjudicando o atormentando más? Cambia de terapeuta. Somos humanos después de todo. Yo puedo estar aquí en el podcast y hablar maravillas de mi terapia, lo que quieras. Yo no soy 100% efectivo, no soy Dios. ¿Tengo un buen porcentaje de efectividad? Sí, no soy Dios, soy humano.
Y yo a mis clientes yo les digo, si yo te dejo de funcionar, deja de venir conmigo. Avísame nada más eh, por cordialidad, ¿verdad? Pero no tienes que perder ni tu tiempo ni tu dinero conmigo si no te estoy siendo efectivo. Punto. Me va a doler el corazón y lo que quieras, pues qué triste o qué lástima que no pude ayudar, pero no voy a dejar de dormir por eso. Y te deseo que sí consigas a alguien que te sea capaz de ayudar. ¿Puedes ser feliz? ¿Puedes estar tranquilo, tranquila? Sí, sí puedes. ¿Necesitas ayuda? Depende de ti. El orgullo no te va a ayudar. No, no, es que yo puedo y yo soy capaz. Y mira que he hecho muchas cosas. Si estás atorado con algo y ves que no puedes salir en varios meses, mejor busca ayuda. Pide un puedes empezar con consejos entre tus conocidos, entre tus familiares. Si no te sirve, busca un profesional. Esto es la ansiedad. Espero que te haya servido, espero que te haya desatado algo. Te invito a ver también el capítulo a escuchar el capítulo de depresión. A lo mejor y otras cosas terminan cuadrando mejor. ¿Qué te recomiendo hacer si quieres alguna que otra solución para la cuestión de ansiedad? La meditación, sobre todo el mindfulness, ayuda mucho por el centrarse en el presente, porque volvemos a ansiedad de exceso de futuro, mindfulness, conciencia plena, estar en el presente. Ahí tengo un curso gratuito en mi página si lo quieres. Es muy básico, pero funciona. Meditación, mindfulness, yoga, ejercicio, no van a resolver el problema que está ocasionando la ansiedad, pero pueden disminuir los indicadores de ansiedad lo suficiente para que esa respuesta llegue. Ojo con eso. Entonces, espero que te haya gustado este episodio. Está un poquito largo, pero así están todos nuestros episodios porque soy muy parlanchín. Pero bueno, espero que se hayan desatado algunas cosas. Esto es Desatando Mentes. Soy César Guerrero, te doy muchas gracias por estar aquí y nos vemos en nuestro siguiente episodio a ver qué se me ocurre. Hasta luego.